Bien, doctor, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar el día de hoy con lo que es el seminario de la laparotomía e incisiones. Va a comenzar mi compañero hablando acerca de la importancia de este procedimiento. Buenas, buenas, buenas. Sí, se te escucha. Sí, doctor, continúe, no se preocupe. Continúe, por favor. Ya, no lo escuché, se me había cortado el internet. Muchas gracias. Continúe, doctor. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la importancia de la laparotomía. La laparotomía, como se sabe, el primer pronóstico que se da al escuchar la palabra laparotomía es una importancia quirúrgica, viendo que el propósito de esta es abrir, explorar y examinar diferentes partes del abdomen para poder tratar los problemas que se presentan dentro de ella, ¿no? Vamos a ver también que hay distintos tipos de laparotomía, o sea, de áreas donde se puede hacer la laparotomía. Pero, ¿dónde vamos a comenzar todo esto? Vamos a ver que la laparotomía trata de verse los órganos, los tejidos y, bueno, estos que se encuentran en el interior, claro, y la exploración quirúrgica del abdomen se recomienda para poder diagnosticarla. Vamos a ver esta que podemos diagnosticar una enfermedad. Vamos a confirmar, vamos a corroborar y vamos a ver los métodos que se van a utilizar para diagnosticarla. Vamos a ver que la palabra laparotomía va a provenir del griego lápara, que es abdomen, y tomos, que significa abrir o cortar. Por lo tanto, es la apertura quirúrgica de la cavidad abdominal, por lo que su incisión va a ser en su pared interior, mejor dicho, y sin embargo, etimológicamente solo se consideran incisiones laterales o flancos, ya que el término para referirse a una incisión medial se conoce como ciliotomía, no como laparotomía. Ese término se usa quirúrgicamente porque se ve que hay una extensa reparación quirúrgica que se va a necesitar hacer cuando sea necesario para tratar los trastornos a veces de la pelvis, a veces de ovarios, a veces de todo lo que es intestino, y vamos a ver todo lo que es a bordo abdominal. También se constituye el primer tiempo de la laparotomía, como todas las cirugías de cavidad abdominal, pero es aquí donde se toma una gran utilidad porque la exploración se va a dar en una exploración simple para poder dar un diagnóstico prematuro, por lo cual se necesita para despechar dudas si es que esta patología abdominal, los métodos clínicos no van a ser, o son, mejor dicho, escasos para poder llegar a un diagnóstico certero. Bueno, eso sería todo por mi parte, doctor. Paso con mi compañero. Muy bien, doctor, muy bien. Buenas noches con todos. Bueno, yo voy a continuar con la exposición acerca de la anatomía de la pared abdominal. Siguiente. Bueno, la pared abdominal va a estar constituida por estructuras que van a cerrar toda lo que es la cavidad abdominal, ya sea en su parte anterior, lateral y posterior. Entonces, viéndolo desde la parte más superficial a profunda, la pared abdominal va a estar constituida por la piel, seguido del tejido celular subcutáneo, la fascia superficial, ¿no? Que va a tener dos capas, la capa superficial o fascia de Camper y la capa profunda o fascia de Scarpa. Profunda esta capa o esta fascia superficial van a estar lo que son los músculos. De parte superficial a profunda tenemos primero lo que es el músculo oblicuo externo, como pueden ver en la imagen, seguido del músculo oblicuo interno, el músculo transverso del abdomen.
y lo que es los rectos abdominales, que van a estar precisamente entre los oblicuos, ¿no? Pero que los rectos abdominales van a tener una ubicación más paramedial, ¿no? Es, bueno, profundo lo que es el músculo transverso del abdomen, está lo que es la fascia profunda o fascia transversalis y fascia extraperitoneal, y ya profunda esta recién encontramos lo que es el peritoneo parietal, ¿no? Ahora, recordar que el músculo transverso va a acabar de una forma asimétrica, entonces siendo su porción medial de longitud menor, ¿no? Y es por ello que se va a dibujar a esa zona una curva, ¿no? En el inicio de su aponeurosis, que se va a conocer como la línea semilunar o línea de Spiegel, ¿no? Ahora, hay que recordar dos términos, que es lo que es fascia y aponeurosis, ¿no? Si bien fascia y aponeurosis son estructuras fibrosas, la fascia va a ser aquella que va a recubrir un músculo o separar estructuras, mientras que la aponeurosis va a ser una formación fibrosa que va a estar en el extremo de un músculo, ¿no? Formando así lo que puede ser un tendón, ¿no? Pero que también puede rodear músculos aledaños, ¿no? Por ejemplo, ahí en la imagen podemos ver lo que es la línea alba, que va a ser una hoja fibrosa que va a estar entre el borde medial, ¿no? De los rectos abdominales, y que va a estar conformada por ese entrecruzamiento, ¿no? De los fascículos aponeuróticos que van a constituir justamente lo que es la vaina de los rectos. Siguiente. Bueno, aquí en estas imágenes vemos lo que es el entrecruzamiento de los fascículos aponeuróticos, tanto de los oblicuos externos y oblicuos internos, que ambos van a incidir en lo que es la línea alba, ¿no? Haciendo que esta línea alba, bueno, sea una formación fibrosa gruesa, ¿no? Siguiente. Bueno, como mencioné, las aponeurosis pueden, aparte de formar tendones, pueden rodear lo que son los músculos aledaños, y eso va a ser el caso, por ejemplo, de lo que es la vaina de los rectos, ¿no? La vaina de los rectos, bueno, los rectos van a estar envueltos por estructuras formadas por la unión de las inserciones aponeuróticas de la musculatura, tanto de los oblicuos externo, interno y también del músculo transverso. Pero su constitución va a ser diferente de acuerdo a la posición en que se encuentre, ¿no? Por ejemplo, por encima de lo que es la línea arqueada, en la parte anterior de los rectos va a verse rodeada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo y la hoja superficial de la aponeurosis del oblicuo interno, ¿no? Mientras que en su cara posterior de los rectos va a estar rodeada por la hoja profunda o hoja interna, ¿no? De la aponeurosis del músculo oblicuo interno, y más posterior a la aponeurosis del músculo transverso del abdomen, ¿no? Pero por debajo ya de la línea arqueada, ¿no? Que es la imagen de abajo, vamos a ver que esas aponeurosis ya no van a constituir, no van a rodear anterior y posteriormente a los rectos, como era por encima de la línea arqueada, sino que las aponeurosis de esos tres grupos musculares van a pasar por del músculos rectos, ¿no? Dejándolo desprovisto en la parte posterior, ¿no? De lo que es esas estructuras aponeuróticas, y solamente quedaría rodeada por lo que es la fascia transversalis, ¿no? En su cara posterior de los rectos, ¿no? Ahora, ese pasaje o transición, ¿no? Más o menos brusca de esas aponeurosis de los tres músculos hacia adelante de los rectos van a formar una línea curva, ¿no? O un arco que va a ser llamado línea arqueada o arcada de Douglas, ¿no? Y eso va a ser importante porque por debajo de la arcada de Douglas va a penetrar las arterias epigástricas inferiores, para así llegar a penetrar lo que es la vaina de los rectos y poder irrigar, ¿no? Los músculos oblicuos externo, interno, ¿no? Y el músculo transverso del abdomen. Siguiente, por favor. Bueno, otras estructuras importantes en lo que es pared abdominal es el conducto inguinal. Como sabemos, el conducto inguinal va a ser una zona potencialmente débil de la pared anterolateral del abdomen. Y bueno, como todo conducto va a tener un punto de entrada y un punto de salida, ¿no? Entonces el punto de entrada sería el anillo inguinal profundo o interno, y el punto de salida sería el anillo inguinal superficial o externo, ¿no?
Ahora, el anillo superficial va a estar constituido por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que va a estar justo por encima de la espina del pubis, mientras que el anillo profundo interno va a estar constituido solamente por una invaginación de la fascia transversalis, porque recordemos, como en la diapositiva anterior, vimos que las aponeurosis de los músculos externos, oblicuos, interno, externo y del músculo transverso, pasan ya por delante de la aponeurosis y solamente la parte posterior queda rodeada de lo que es la fascia transversalis, ¿no? Entonces es esa fascia transversalis que va a invaginarse y va a formar ese borde, ¿no? del anillo inguinal profundo interno. Ahora, el interior del conducto inguinal va a corresponder al trayecto del cordón espermático, en el caso de los varones, o al ligamento redondo del útero, ¿no? En caso de las mujeres, ¿no? Y bueno, sabemos que la pared posterior del conducto inguinal va a soportar grandes variaciones de presión intraabdominal, y eso va a explicar la frecuencia de las hernias inguinales, ¿no? Que bueno, como sabemos son de dos tipos, ¿no? Las hernias inguinales indirectas y las directas, mientras que las indirectas se van a desarrollar en el anillo inguinal, pudiendo pasar en todo lo que es el conducto inguinal y así llegar, por ejemplo, en el caso de los varones hasta el escroto. En caso, por ejemplo, de las hernias inguinales directas, estas van a ocurrir a través del triángulo de Hesselbach, ¿no? Que va a ser esta estructura formada por el ligamento inguinal, ¿no? En la parte inferior, por los vasos epigástricos inferiores, que van a ser en la parte lateral, y medialmente va a estar formada por lo que es el borde lateral del músculo de los rectos. Y bueno, va a ser importante conocer la anatomía de esta región, ya sea tanto para la reparación de las hernias y también como para efectuar, ¿no? correctamente las técnicas quirúrgicas y así evitar recidivas, ¿no? Y bueno, ya para terminar, siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de lo que es la inervación e irrigación. La inervación de todo lo que es la pared abdominal va a estar provista principalmente por los nervios tóraco-abdominales, ¿no? Que van a provenir del T7 a T11, las ramas cutáneas laterales de T12, el nervio subcostal de T12 también, el nervio iliohipogástrico de L1 y el nervio ilioinguinal de L1. Mientras que la irrigación, siguiente por favor. La irrigación va a estar compuesta principalmente de las arterias subcostales, ¿no? Que van a ser provenientes de la arteria subclavia, las arterias lumbares de la aorta y la circunfleja ilíaca profunda y la epigástrica inferior, que van a ser ramas de la arteria ilíaca externa, ¿no? Pero también va a estar, por ejemplo, ahí en la pared anterior irrigada por lo que es las arterias epigástricas superiores, ¿no? Que van a provenir de la mamaria interna, ¿no? Bueno, eso es todo con respecto a mi exposición. Voy a dar paso a mi siguiente compañero. Muy bien, doctora. Muy bien. Buenas noches, doctor y compañeros. Siguiendo con la exposición, yo voy a hablar sobre los tipos de incisiones quirúrgicas. En primer lugar, mencionaremos por qué se elige o la elección de la incisión quirúrgica, ¿no? En primer lugar, debemos tener en cuenta que las incisiones deben proporcionar una vía mucho más directa para el acceso del órgano que queremos abordar. En segundo lugar, este corte, la longitud que se hace con la incisión, debe permitir tener un buen campo operatorio. Y a su vez también este mismo corte debe evitar lesionar estructuras adyacentes al órgano o estructura que queremos abordar. Luego también debemos tener en cuenta que una vez hecha la incisión se debe reparar todo el tejido que ha sido cortado, ¿no? Por lo cual se deben reparar y se debe tener en cuenta, ¿no? La cicatrización de estos tejidos. Y a su vez también tener en cuenta el aspecto estético también de las cicatrices, ¿no? Que los pacientes siempre van a querer que una cicatriz no sea o muy grande o no abarque mucho espacio, principalmente por la parte estética. Siguiente, por favor. Bien, ahora, según los tipos de incisiones que podemos hacer a nivel del abdomen, tenemos las incisiones verticales. Estas incisiones verticales se pueden dividir en incisiones medianas, que se realizan a nivel de la línea media. Paralelas a estas incisiones medianas, también podemos realizar las incisiones paramedianas. Y de acuerdo a la relación con el ombligo, podemos tener incisiones supraumbilicales por encima del ombligo y debajo del ombligo las incisiones verticales infraumbilicales. Bien, en primer lugar hablaremos sobre las incisiones verticales medianas, ¿no? Estos son unos
es un tipo de incisión que va a tener como base a nivel del apéndice sifoides, ¿no? Y puede pasar a través del ombligo o en otros casos contornear la superficie del ombligo. En cuanto a su acceso, se utiliza para poder acceder a la cavidad abdominal de forma más rápida. También entre las ventajas que tiene es que posee o da una mínima hemorragia y es también fácilmente extensible, es decir, que se puede aumentar su longitud, bien sea para arriba en dirección al apéndice sifoides o hacia abajo en dirección a la sínfisis del pubis. Entre los planos que se va a pasar a través de la incisión de afuera hacia adentro, tenemos a la piel, al tejido celular subcutáneo, la fascia de Camper, la fascia de Scarpa, la saponeurosis de los músculos y luego tendremos el peritoneo abdominal para poder ingresar a la cavidad abdominal. Siguiente, por favor. Luego tenemos a a las incisiones medianas supraumbilicales que se encuentran por encima del ombligo. Estas proporcionan una exposición adecuada para poder abordar órganos como el esófago en su porción abdominal, también a nivel del hiato esofágico a través de su paso por el diafragma y también nos permite abordar estructuras como pueden ser el duodeno, la vesícula biliar, el páncreas y el vaso, ¿no? También tenemos a la incisión mediana infraumbilical por debajo del ombligo y lo que nos permite es abordar órganos a nivel del abdomen inferior y también de los órganos pelvianos como puede ser la vejiga. Siguiente, por favor. Luego tenemos las incisiones paramedianas, eh, que son incisiones que se realizan de forma paralela a las incisiones medianas y pueden ser bien derechas o izquierdas y se utilizan principalmente para abordar estructuras como el órgano, estructuras como el estómago, el duodeno y el páncreas. Y lo que permiten es abordar con un mínimo sangrado y también se puede extender la incisión para arriba o para abajo, ¿no? Según las necesidades del procedimiento. Estas a su vez también se pueden clasificar según su relación con el ombligo en supraumbilicales, infraumbilicales o también se pueden combinar. Tenemos a la incisión paramedial, en primer lugar tenemos a la incisión paramedial derecha supraumbilical, en la cual se puede evaluar estructuras como la vesícula, las vías biliares y el hígado. Siguiente, por favor. Luego también tenemos la incisión paramedial izquierda supraumbilical, que es una incisión paralela a la línea media, ubicada hacia el lado izquierdo y por encima del ombligo. Con esta incisión podemos abordar órganos como el estómago en sus partes del fondo y el cuerpo. También podemos abordar el vaso, el ángulo esplénico del colon y la parte izquierda del hígado. Luego tenemos la incisión paramedial derecha infraumbilical que se ubica en lateral a la línea media, hacia la parte derecha y por debajo del ombligo, en la cual podemos abordar órganos como el colon ascendente, el ciego, el apéndice, los vasos ilíacos. A nivel de las vías urinarias podemos abordar el uréter derecho y en las mujeres podemos evaluar la trompa de falopio derecha y el ovario derecho. Luego tenemos la incisión paramedial izquierda infraumbilical, en el cual podemos abordar órganos como el colon descendente, el recto, el colon sigmoides, el uréter izquierdo, y la trompa de falopio izquierda y el ovario izquierdo. Siguiente, por favor. Compañero, yo ya no voy a continuar porque esa parte me correspondía a mí. Sí, no hay problema. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muy bien, doctor. Sí, doctor, buenas noches. A mí me tocaba lo que era tipos de incisiones en la laparotomía. En este caso, pues antes de hacer las incisiones, tenemos que fijarnos en cuál es el objetivo de la laparotomía o para qué queremos realizar esta cirugía. Si bien mencionaron mis compañeros al inicio que la laparotomía se usa con el fin de exploratorio, con el fin de explorar los órganos abdominales. También pues tiene como fin, por ejemplo, controlar infecciones, controlar hemorragias, entre otras cosas, ¿no?
Dentro de estos tipos, pues vamos a tener a las longitudinales, a las transversales y a las oblicuas. Dentro de las longitudinales, mi compañero ya mencionó cuáles eran. Sin embargo, es importante pues destacar las ventajas y las desventajas de estos procesos. Las ventajas de este proceso de incisión longitudinal va a ser pues que esta va a tener una fácil reparación, puesto que no se tocan músculos. La mayoría de estas se hacen a nivel de la línea alba o en líneas pues paralelas a estas. Es un buen campo operatorio en el que se trabaja, hay buenas vías de drenaje, no necesita, como ya mencionaba, una sección muscular y pues estas requieren poca hemostasia. En cuanto a las desventajas de estos procesos es pues que la reparación va a depender de la calidad de pared abdominal que va a tener el paciente. La dirección va a cruzar las eventraciones, tiene un aspecto poco estético, pues como vemos las incisiones suelen ser en algunos casos muy abiertas o muy grandes, como el caso pues de la incisión media supra e infraumbilical. Y pues también puede haber una lesión nerviosa de pared abdominal. Ya no voy a redundar en este tema de las incisiones longitudinales porque mi compañero ya lo ha mencionado. Vamos a continuar con las incisiones transversales. Estas incisiones transversales también suelen llamarse incisiones horizontales. Estas son perpendiculares al plano sagital y pueden estar pueden estar situados por encima o por debajo de la cicatriz umbilical. La ventaja de este proceso es pues que igual que el anterior nos da un amplio acceso a la cavidad abdominal. Hay una posibilidad de realizar varias incisiones, además pues que esta es muy utilizada en pacientes, en niños, ¿no? Las desventajas de este proceso es pues que necesita tener un proceso de hemostasia más minucioso, ya pues que aquí sí se seccionan músculos. Aquí sí hay sección de músculos y otra desventaja es pues que aquí puede haber trastornos motores y sensitivos a nivel de la pared abdominal, pues puesto que se van a poder lesionar nervios. Dentro de esto pues vamos a tener a la incisión transversa de Rocky Davis, que esta se usa pues básicamente sobre todo para apendicectomías, que es esta azulita que vemos aquí. Esta es una incisión transversal que suele tener pues entre una longitud de 4 a 5 centímetros. Esta cruza la línea media clavicular por debajo pues de la cicatriz umbilical y pues es la unión del tercio derecho con los 2 tercios izquierdos de la línea ilíaca. Luego vamos a tener a la incisión transversa de Elliott-Babcock, así. Esta de aquí, pues, también se usa para es una incisión que se realiza en la fosa ilíaca, también se usa en algunos casos, dependiendo a qué tipo de paciente nos enfrentemos, se usa también para las apendicectomías. Esta pues va a ser una incisión a nivel de la fosa ilíaca derecha y pues va a comenzar a nivel del borde lateral del músculo derecho y va a terminar a 2 centímetros de la espina ilíaca. Se usa también pues para poder realizar una apertura del peritoneo. Luego también vamos a tener a la incisión transversa de Pfannenstiel, que esta pues van a usarlo mucho los ginecólogos y esta pues se hace en la parte superior del vello púbico y se va a extender pues dependiendo de la porción de pared abdominal que va a tener el paciente. Esta pues puede tener una longitud de 8 o 10 centímetros y pues a los órganos a los que vamos a tener acceso al hacer esto van a ser pues básicamente las trompas de falopio, la vejiga y el ovario. Luego vamos a tener a las incisiones oblicuas. Estas pues van a ser incisiones que van a tener una relación oblicua en cuanto al eje del cuerpo. Dentro de estos pues vamos a tener la incisión de Kocher, que pues esta va a ser una incisión que va a mostrarnos una excelente exposición de la vesícula biliar y de todo el tracto biliar. Esta se hace al lado izquierdo y se usa también pues para explorar el vaso. Esta va a iniciarse a nivel de la línea media y de 2 a 4 centímetros debajo del sifoides y se va a extender hacia el exterior entre 2 a 3 centímetros debajo pues del reborde subcostal derecho. Esto es usado sobre todo cuando se hacen procedimientos de colecistectomía.
Luego vamos a tener la incisión de Privam. Esta pues va a comenzar en la derecha, a nivel del apéndice sifoides, va a descender oblicuamente hacia afuera y va a atravesar el reborde costal. Y esto pues se usa sobre todo en las cirugías biliares y sobre todo pues en pacientes que son obesos. Luego vamos a tener también la incisión de McBurney. Esta incisión es de 3 a 4 centímetros, se da sobre todo, como conocemos ya, en el punto McBurney, y pues es para hacer también apendicectomías. Luego vamos a tener las incisiones inguinales, que se usa también pues para el caso de las hernias inguinales y pues mide aproximadamente de 4 a 5 centímetros. Luego vamos a tener la incisión de Chevron, que es pues básicamente la unión de la incisión de Kocher y la de Privam. Sin embargo, pues al tener un poco más de comorbilidad postoperatoria, no se llega a realizar en gran cantidad. Eso sería todo por mi parte, doctor. Gracias. Muy bien, doctora. Muy bien. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre las indicaciones de la laparotomía. Y básicamente en la laparotomía, esto va a estar indicado a pacientes con trauma abdominal con hipotensión o un trauma que puede lacerar o romper estructuras intraabdominales, como es el caso del trauma cerrado de abdomen, o un traumatismo que se puede producir cuando un objeto va a perforar la piel y puede entrar al tejido del cuerpo y puede provocar una herida abierta, como es un trauma dudosamente penetrante, en el caso de heridas de bala que puedan atravesar la cavidad peritoneal, al igual que el dolor abdominal o una ictericia persistente, inexplicable. También vamos a tener lo que corresponde a una masa abdominal de origen no identificado, esa hinchazón en la parte del área ventral abdominal, al igual que la ascitis de causa desconocida, como se reconoce a la acumulación del líquido en la cavidad abdominal, y también vamos a tener un sangrado abdominal o sangrado crónico. Siguiente, por favor. Al igual que si hablamos de las indicaciones, también vamos a tener contraindicaciones de la laparotomía, que básicamente, si bien es cierto, no van a existir contraindicaciones absolutas para una laparotomía exploratoria que se pueden realizar en emergencia, pero también va a existir que vamos a contar que va a haber pacientes neuróticos o deprimidos y que estos van a estar contraindicados, al igual que también enfermos con pérdida de peso que puedan estar relacionados con anemia, hiperglucemia o un aumento de la fosfatasa alcalina o trastornos metabólicos graves. Siguiente, por favor. También lo que vamos a tener en cuanto a las contraindicaciones, que nos mencionan que estas se pueden diferenciar en absolutas y relativas, en las cuales vamos a tener a nivel absoluto, que esto puede estar contraindicado en pacientes que puedan identificarse descompensados hemodinámicamente y con una patología peritonitis o una obstrucción abdominal, que pueden reconocerse como patologías quirúrgicas abdominales de urgencia o trastornos graves de la coagulación no corregida, o también vamos a tener a lo que corresponde a tumores primarios de origen desconocidos o grandes tumores abdominopélvicos como cáncer abdominal o enfermedades cardiorrespiratorias severas. También o una hernia externa irreducible. A nivel relativo, lo que podemos presentar es que el paciente haya tenido una cirugía abdominal previa o sea un paciente no cooperador o tenga una hipertensión portal o
exista un proceso infeccioso a nivel de la pared abdominal o una hipertensión o una hernia hiatal o una cardiopatía isquémica, al igual que también los trastornos de la coagulación corregida. Y bueno, ahora vamos a poder ver, identificar todo lo que hemos podido mencionar a través de un video. Normas de asepsia y antisepsia con clorhexidina y colocación de campos quirúrgicos estériles. Se inicia la parotomía realizando una incisión en la piel y, como se puede observar, haciendo apertura de la fascia con electrocauterio. Una incisión en línea media supra e infraumbilical. Se inicia evisceración para exploración de la cavidad abdominal, aspirando el líquido libre que se encuentra en ella por medio de succión, explorando las vísceras sólidas, como se aprecia del lado derecho del hígado. Se realiza la misma maniobra del lado izquierdo del abdomen en búsqueda de lesiones a nivel esplénico. Posteriormente se hace una revisión centímetro a centímetro de las asas intestinales desde el estómago hasta el colon, de manera ordenada y sistemática. Aquí podemos apreciar cómo se puede evidenciar todo el mesenterio y la irrigación del intestino delgado. Procedemos a hacer apertura de la transcavidad de los epiplones, que no es más que abrir la cavidad y observar la cara posterior del estómago. La laparotomía finaliza con el cierre de la línea media. Bueno, ahora continuamos acerca del tema de las complicaciones. Y pues en sí las complicaciones no son tan frecuentes, pero ningún procedimiento va a estar completamente libre de riesgos, ¿no? Por eso es de que acá como que tenemos algunos ejemplos de algunas posibles complicaciones después de haberse realizado la laparotomía. Uno de ellos sería, por ejemplo, el sangrado. Otro sería la infección postoperatoria, que sería esta infección en el sitio de la operación, ¿no? Pero simplemente, pues, va también a depender de otros factores que puedan influir en esta infección, ¿no? Ya sea, por ejemplo, las medidas de asepsia, de antisepsia, también la edad del paciente, si presenta otras comorbilidades o si ya tuvo otra reintervención, ¿no? También la presencia de coágulos sanguíneos, daño en los órganos, formaciones también de la hernia, ¿no? En sí, hablar de la hernia incisional, que serían las eventraciones, porque es como que una complicación, ¿no? Bien conocida de la laparotomía. Y también recordar de que, por ejemplo, las incisiones verticales van a ser más ventrógenas que las incisiones horizontales.
También otras complicaciones que se puede comentar es acerca de las cicatrices. Bueno, eso también va a depender del tipo de incisión que se va a optar, ¿no? Bueno, algunos suelen ser pequeñas y otras como que un poco más grandes. También hay otras complicaciones que sería acerca de la reacción a la anestesia, el hilio posoperatorio, ¿no? Que podría presentarse como un hilio adinámico o totalmente lo opuesto, que sería dinámico. El dinámico puede ser a causa ya sea de causa mecánica, o sea, puede presentarse debido a ya sea bridas, adherencias, algunas estenosis anastomóticas. Y cuando hablamos de un hilio adinámico después de la operación, pues especialmente se va a dar por la exposición, ¿no? De las vísceras o también por el manipuleo de los órganos, ¿no? Como hemos estado viendo en el video. Pues este hilio postoperatorio puede llegar a durar hasta aproximadamente 72 horas. También otra complicación sería bueno, la obstrucción intestinal postoperatoria, que también se daría por bridas, adherencias. También este dolor prolongado, ¿no? Justo en la zona de la operación. Y también un retraso en la recuperación del tránsito intestinal. Siguiente, por favor. Bueno, también va a ser importante hablar acerca de algunos factores de riesgos que pueden implicar en aumentar el riesgo, ¿no? De estas complicaciones. Y una de ellas es que, por ejemplo, el paciente puede presentar alguna cirugía abdominal previa, si presenta otras comorbilidades, ¿no? Ya sea enfermedades metabólicas, ya sea la diabetes principalmente, enfermedades cardíacas o pulmonares, si su sistema inmunitario está deficiente, trastornos sanguíneos, o también si tiene alguna medicación, ¿no? Determinar qué medicamentos se está tomando antes de la laparotomía. También estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, si suele tener estos malos hábitos, ¿no? Ya sea el tabaquismo, el alcoholismo o la drogadicción. El siguiente, por favor. Bueno, entonces, como conclusiones de este seminario acerca de la laparotomía, pues recordar que va a ser un procedimiento quirúrgico en la pared abdominal, ¿no? Va a tener fines diagnósticos, pero en algunos casos, si se requiere, se va a efectuar un tratamiento quirúrgico. Se va a realizar la laparotomía ya sea en casos de urgencia o de forma selectiva. Por ejemplo, si hablamos de urgencia, es cuando hablamos de un caso ya sea de abdomen agudo, algún traumatismo abdominal cerrado, abierto o alguna complicación posoperatoria. Y si hablamos de algún caso de forma selectiva, puede ser ya sea por ser paliativa o también curativa. Acerca de los objetivos, pues uno de ellos sería el control de la hemorragia, controlar la contaminación, la exéresis de órganos, también la reparación de lesiones y el lavado de la cavidad abdominal. La pared abdominal va a ser la cavidad que tiene mayor número y tipo de incisiones para poder llegar a todos los órganos, ¿no? Que se desea explorar. También recordar que en toda incisión deben guiarse los principios de antisepsia y asepsia, ¿no? Como uno de los principios para evitar disminuir el riesgo de complicaciones y también de infecciones, como uno de ellos, ¿no? Y en lo posible, los nervios deben ser respetados, pues si en caso se llega a seccionar alguno de ellos, pues puede provocar mm, ya sea algunas manifestaciones, ¿no? Como por ejemplo parálisis, parestesias o algunas neuralgias, ¿no? De la zona en la cual se haya afectado. Y acerca de los músculos, pues la mayoría de los casos deberían ser eh, seccionados paralelamente a la dirección de sus fibras. Y pues ya que si la incisión se corta de manera perpendicular a la dirección de sus fibras, pues va a generar que, por ejemplo, puede originar un punto débil, ¿no? En la pared y puede también causar o ser fuente de una eventración. Y pues como hemos visto, como mis compañeros lo han comentado acerca de los diversos tipos de incisión, ¿no? Que se realizan em, en la parte, en la cavidad abdominal, ya sea
de verticales, oblicuos y transversales, ¿no? Y cada una de ellas, pues, va a depender también del órgano en el cual se quiere explorar y también de que cada uno tiene sus ventajas, desventajas, como también las características de la dirección, como también tamaño, ¿no? Em, bueno, eso sería todo, doctor, para poder culminar con el seminario. Muy bien, doctores. Muy bien, felicitarles por la exposición del tema. A ver, ¿alguien más? ¿Algún expositor? Sí, doctor, van a continuar los artículos. Ya, muy bien, gracias. Las laparotomías son los procedimientos que se realizan casi frecuentemente en las emergencias, sobre todo cuando son, como decía la doctora, cuando son traumas abdominales cerrados o abiertos. También en caso de abdómenes agudos quirúrgicos, llámese tipo inflamatorios, hemorrágicos, obstructivos, isquémicos. En todo caso, tengo, podría compartir. Doctores, Sí, doctor. sí, hasta que esperemos a los doctores. ¿Se ve la diapositiva, doctores? ¿Sí? ¿Doctores? Sí se ve. Ya, estas serían las indicaciones frecuentes de abdomen agudo quirúrgico. Tipo inflamatorios, la más común son las apendicitis, obstructivos por heridas y adherencias, hernias, neoplasias, las perforativas, especialmente por úlceras gástricas o duodenales, neoplasias, las hemorrágicas, el embarazo ectópico roto, especialmente en ginecología. El hemorrágico también puede ser un trauma esplénico o hepático. Y vasculares, las isquémicas o las hernias complicadas estranguladas. Otro, los famosos traumas abdominales también son causas de laparotomías frecuentes en la emergencia. Ya. Este es un caso de un paciente de 60 años que llega a la emergencia, se toma una placa y se ve una imagen radiolúcida y radiofax. ¿Ven la placa, doctores? ¿La placa? Doctores, ¿ven la placa? Sí se ve, Sí se doctor. ve. Ya, es una placa de, mayormente, cuando hay abdomes de obstruidos o abdomen peritoneales en la cual intentamos buscar alguna causa, tomamos una placa de abdomen de pie. Vemos esta imagen. En la misma imagen, y se procede a hacer, primero viene un paciente con abdomen agudo quirúrgico. Hay reacción peritoneal, hay dolor intenso, está chocado. Y vamos a ver el video. ¿Se ve el video, doctores? Sí, doctor. Doctores, ¿se ve el video? Sí se ve. Ya, en este caso se ha hecho una laparotomía, una incisión mediana, supra e infraumbilical, porque se nota una imagen sospechosa, ¿eh? Es una incisión y se procede a realizar el retiro de un cuerpo extraño, ¿eh? Que está a nivel de los intestinos. Pero eso se permite gracias a una laparotomía. No, doctor.
¿Tienes un micrófono, por favor? Sí. Bueno, entonces, gracias a la laparotomía se permitió retirar este cuerpo extraño. Entonces, es una de las indicaciones de una laparotomía exploratoria. El otro es el caso de esta paciente. Es una paciente mujer de 35 años de edad que viene con una masa a nivel de epigastrio y mesogastrio. ¿Se ve la imagen, doctores? ¿Doctores? Sí se ve, doctor. Sí, Ya, doctor. Sí se ve, doctor. Ya, entonces es una imagen que aparentemente pareciera que... ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podría ser? Una ventración. Un tumor. ¿Qué más? Una hernia. Una hernia, Una muy hernia. bien, muy bien. Un tumor, una hernia. ¿Eh? Sí, sí. Son las primeras posibilidades. Ya, esta es la presión. ¿Cómo está la presión? ¿Qué les parece la presión? Normal, doctor. Normal. Está ¿La frecuencia normal. cardíaca? Doctores. Dentro del Normal. rango Ya, la frecuencia respiratoria. normal. Normal, ¿eh? Excelente. Ya. Entonces vamos al examen. Al examen vemos la masa, una masa a nivel de epigastrio. Masa, hay ruidos. Lo primero que se hace es la inspección. Ya vemos la masa. Vemos después los ruidos hidroaéreos disminuidos. Es una masa móvil, no reductible, sobre todo en hipogastrio y mesogastrio. Estos leucocitos, ¿qué le parecen los leucocitos? Leucocitos. Elevados. Ah, elevados, ¿eh? Elevado. Ajá, elevado. ¿Y la hemoglobina? ¿Qué le parece la hemoglobina? Normal. Está normal. Normal. ¿La glucosa? Normal la glucosa. También normal. Ya, muy bien. Acá más que epigastrio, ya. ¿Qué les parece? ¿Más epigastrio o hipogastrio? Acá es el ombligo. ¿Qué les parece? Este es el ombligo. ¿Dónde está el- Ya. Epi. Epi, sí, sí. Ya. A ver. Estemos de acuerdo. Este es el ombligo. ¿El ombligo qué sería? Doctores. Mesogastrio. Estamos de acuerdo. Mesogastrio. Todos mesogastrio. Sí, sí. Ya. Y si está por encima del ombligo, ¿esta zona qué sería? ¿Epi o hipo? Epigastrio. Epigastrio. Claro, acá al tipear se ha obviado eso. Muy bien. Entonces, un tumor y una hernia. Posible diagnóstico. El paciente viene con dolor, dice, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué dicen ustedes? El tratamiento quirúrgico. ¿Qué dicen, doctores? Doctores, ¿qué dicen? ¿Cuál sería el tratamiento? Habría que verificar qué órgano se está comprometiendo para ver si se Muy puede bien. hacer una extracción. Ya, muy bien. Sí, sí. ¿Y a qué examen solicitaría? ¿Quién nos podría ayudar? Una ecografía. Una ecografía, muy bien. Otro examen de imágenes, doctores. Tomografía. Tomografía, muy bien. Las tomografías en abdomen de preferencia son contrastadas, con contraste de preferencia. Muy bien. Entonces, eso se solicita, una ecografía y una tomografía. No me acuerdo. Esa es la tomografía que se le toma en el hospital. ¿Está bien? Y se ve una imagen, y también, o sea, una imagen grande que compromete todo el abdomen, casi, desde el borde del hígado hasta la zona de pélvica, y una imagen que sobresale como una hernia, ¿sí? Y esta es la foto. Se hizo una incisión, más que todo son fotos acá, una incisión mediana, infra y supra e infraumbilical, del ombligo hacia arriba y del ombligo para hacia abajo. Está haciendo la cirugía, esta es la imagen, y esta es la masa, ¿sí? La masa, un quiste gigante, dependiente de anexos. Entonces, dos ejemplos de laparotomías
de la aparatomía que nos permite realizar extracción, en este caso de un tumor y el otro de un cuerpo extraño. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna pregunta? Más o menos el promedio, más o menos era 2 kilos, ¿sí? Más o menos, de la imagen del tumor, ¿sí? Muy bien. Entonces, la importancia de las laparotomías, sobre todo en las emergencias, sobre todo en los hospitales públicos, para realizar el tratamiento quirúrgico y definitivo de las patologías, ¿sí? En este caso también se tomó muestras, acá están unos frasquitos, donde se toman muestras de líquido que contiene para estudio. Aparte que se va para patología, se va el estudio bioquímico, el estudio para hacer un cultivo y después para hacer un grano, para hacer gran positivo y gran negativo. Muy bien. Muy bien. ¿Serán los doctores de los artículos? Sí, doctor, yo voy a Proyecto el proyectar. artículo. Ya, Ah, ya. muchas gracias, doctor. Actualmente también las laparoscopías son alternativas dependiendo del tipo de patologías y de acuerdo a la disposición de los hospitales. En algunos hospitales no cuentan con laparoscopías, sobre todo en las noches, entonces en ese caso la laparoscopía no son realizadas, entonces se hacen laparatomías, o algunos hospitales del interior, ¿sí? Por ejemplo, por decirle, en estos últimos incidentes de Juliaca, de Puno, posiblemente todos esos pacientes que han entrado por traumas abdominales, posiblemente la gran mayoría han hecho laparatomías, sobre todo en traumas abdominales, en la cual hay compromiso de la vida y el paciente está con trastornos hemodinámicos, hipotenso, taquicárdico, los pacientes están en shock. Un paciente con trauma abdominal y chocado, una de las indicaciones es una laparatomía exploratoria para descartar un trauma abdominal, ¿eh? Posiblemente en estos departamentos las cirugías abdominales se han realizado en gran cantidad para tratar de salvar la vida de estos pacientes. Doctor, buenas noches. No sé si ya me escucha. Sí, doctor, sí, doctor, siga por favor. Buenas noches, doctor. Voy a presentar el artículo que lleva como título Factores de riesgo relacionados con evisceración en pacientes sometidos a laparotomía. El artículo fue realizado por el doctor Carlos Haroldo Aguirre Barrías, ¿no?, en Nicaragua. Y los objetivos generales del artículo son analizar la relación entre la presencia de factores de riesgo y la aparición de evisceración en los pacientes sometidos a la laparotomía exploratoria, ¿no?, en el servicio de cirugía general del Hospital Roberto Calderón. El periodo fue del año 2012, en enero, hasta el diciembre del 2014. Y los objetivos específicos fueron identificar la relación entre los factores que aumentan la presión intraabdominal y la evisceración, también analizar la relación entre los factores que alteran estructuralmente los tejidos y el desarrollo de la evisceración, establecer la relación entre los detalles técnicos de la intervención quirúrgica y la aparición de la evisceración, y establecer la relación entre las complicaciones de la herida quirúrgica y la presencia de evisceración, ¿no? Entonces el estudio tuvo un diseño de tipo no experimental, fue un estudio analítico, retrospectivo y correlacional, y entre los criterios de inclusión están pues que
participaron los pacientes que fueron atendidos en el servicio de cirugía entre el periodo de enero del 2012 hasta diciembre del 2014, ¿no? Y tenían que presentar la complicación de evisceración. Ahora, vemos entre los resultados, acá vemos los factores que van a incrementar la presión intraabdominal y la evisceración, ¿no? Que se han tenido en cuenta. La citis, la presencia de tos, también la ventilación mecánica, el vómito postquirúrgico y el hilio postquirúrgico. Y en el trabajo, pues, como vemos en los resultados, no se encontró una asociación significativa entre estos factores y la presencia o el desarrollo de evisceración, ¿no? Esto respecto a la tabla 1. Y en la tabla 2 se mencionan acá los factores que alteran estructuralmente los tejidos y la evisceración. Tenemos la edad, se consideraron a los pacientes mayores de 60 y menores de 60, también tratamiento con quimioterapia, tratamiento con corticoides, el tabaquismo, la anemia y la diabetes mellitus y la presencia de shock, ¿no? En estos ítems, ¿no? O estos factores que se han tenido en cuenta, se encontró una relación significativa entre los pacientes que tienen una edad mayor a 60 años y la complicación de la evisceración, ¿no? También se encontró una asociación entre los pacientes, entre la anemia y la evisceración, ¿no? En todos los pacientes que llegaron a tener esta complicación de evisceración presentaron anemia también, ¿no? Y esto también se observa en otros estudios que el autor cita en este trabajo, donde se ha visto también que gran parte de los pacientes que han tenido o han desarrollado esta complicación también han llegado a desarrollar anemia, ¿no? Y por último tenemos la tabla 3, donde encontramos los factores dependientes de la cirugía y la evisceración. Y acá se encontró que la infección del sitio quirúrgico se correlacionó con la aparición de la evisceración, ¿no? Y también este factor de riesgo es importante porque el autor también ha citado diferentes trabajos donde se observa que esta es una de las más frecuentes, ¿no? Y que también se puede corroborar con este estudio, ya que otros autores también han citado y han explicado lo mismo, ¿no? Y entonces, como conclusión, puedo mencionar, ¿no?, que no se han encontrado asociaciones estadísticamente significativas entre los factores que aumentan la presión abdominal, ¿no?, como ya mencioné, la tos, la citis, la ventilación mecánica, etcétera, y la aparición de la evisceración. Sin embargo, sí se encontró una asociación entre la edad en pacientes con mayores de 60 años y el desarrollo de esta complicación. También hay una asociación entre la anemia y la evisceración y ninguno de los factores propios de la intervención quirúrgica ha mostrado una asociación significativa con esta, ¿no? Y la presencia de la infección del sitio quirúrgico sí se asoció a la presencia de evisceración. Bueno, eso sería todo, doctor, en resumen. Muy bien, doctor. Las evisceraciones son una causa de emergencias en la cual el paciente debe entrar a una relaparatomía. Se presenta mayormente en las primeras 24 horas. Es diferente a una eventración. Una cosa es eventración y otra cosa es evisceración. Eventración, como dijo su compañero cuando expusieron, eventración es una hernia incisional. En cambio, una evisceración es la salida de las vísceras por la herida. Continúe, doctor. Continúe, doctor. Buenas noches, doctor. Sí, buenas Continúe, noches, por favor, doctor. doctor. Sí, por favor. Sí, en este caso, pues vamos a continuar con los artículos. En este caso, pues el título del artículo a presentar se titula Métodos de cierre en las incisiones de la laparotomía para la prevención de hernias incisionales y otras complicaciones de la herida. Esto ha sido publicado en noviembre del 2017 por los autores Patel, Nelson y Bédula. Bueno, en cuanto a los antecedentes, pues normalmente los cirujanos van a realizar este tipo de laparotomías estos deben de tomar varias decisiones con respecto al cierre abdominal, ya sean tanto en el material y el tamaño de los posibles tipos de las suturas, pues estos van a variar dependiendo a la situación en que se encuentren. Además, pues también se puede elegir cerrar la incisión ya sea en capas anatómicas o también en masas.
así como utilizar una técnica de sutura tanto continua como interrumpida, de las cuales hay diferentes estilos, y pues también va a existir cada vez más debate en cuanto a la técnica de sutura y materiales de la misma, en cuanto al mejor cierre, ¿no?, que va a tener la herida, mientras que también esto va a ser, digamos, favorable para la reducción del riesgo de complicaciones tanto a corto y largo plazo. En los objetivos, pues vamos a tener que identificar las mejores técnicas de sutura y materiales de sutura disponibles para el cierre de la fascia luego de las incisiones de la laparotomía, mediante la evaluación de las siguientes comparaciones, como por ejemplo las suturas absorbibles versus las no absorbibles, el cierre en masa o por capas, la técnica de cierre continuo o interrumpido, las suturas de monofilamento y las de multifilamento, y las suturas de absorción lenta versus las de absorción rápida. Y pues el objetivo en sí no fue tanto determinar la mejor combinación única del material y las técnicas de sutura, sino que comparar ambos componentes en individual para un mejor cierre abdominal. En cuanto a la obtención de datos, pues se evaluó en cuanto al riesgo y al sesgo en diferentes ya bibliografías pasadas, y pues se calculó el cociente de riesgo resumido para los resultados en cuanto a la evaluación y la revisión, de los cuales fueron dicotómicos, y se utilizó el modelo de efecto aleatorio basado en la heterogeneidad observada en todos los estudios y análisis. Y por último se completó dicho análisis en subgrupos planificados a priori para cada resultado, con la exclusión de los estudios que las intervenciones comparadas diferían en más de un componente. En cuanto al resultado, pues fueron un total de 19.174 participantes que cumplieron con los criterios tanto de inclusión, y pues en estos estudios fueron incluidos heterogéneos en el tipo de suturas utilizadas, los métodos de cierre y la población de los pacientes. Muchos de esos estudios fueron también incluidos y debidamente informados en cuanto a las comparaciones múltiples que se van a presentar, y para el resultado primario pues se tomó en cuenta la evidencia de la absorción de las suturas, el método de cierre, la técnica del cierre, y también para poder dar lugar a una diferencia en el riesgo de la hernia incisional, pero no se encontró una evidencia que indica que las suturas con monofilamento redujeron el riesgo de la hernia incisional en comparación con las suturas de multifilamento. Y para los resultados secundarios se encontró que ninguna de las intervenciones redujo el riesgo de infección de la herida, ya sea basado en la absorción de la sutura, el método de cierre o la técnica de cierre. También no se tuvo ninguna intervención que redujo el riesgo de la dehiscencia de la herida, ya sea basado en la absorción de la sutura, el método o la técnica de cierre. Y también, por último, las suturas absorbibles en comparación con las suturas no absorbibles van a reducir el riesgo de la formación de una fístula o tracto sinusal. Y por último, en las conclusiones, pues vamos a tener que, pues basada en evidencia de calidad moderada, las suturas de monofilamento pueden reducir el riesgo de una hernia incisional, y las suturas absorbibles también pueden reducir el riesgo de la formación de una fístula del tracto sinusal, aunque este resultado se basa también en una evidencia de baja calidad, y que también van a existir graves preocupaciones acerca del diseño o también del informe de varios ensayos que han estado incluidos en este estudio. Y pues eso sería principalmente todo, doctor. Gracias. Muy bien, doctora, muy bien. Doctor, buenas noches. Voy a continuar con el artículo. Ah. Voy a proyectar.
Bueno, continuando con los artículos, yo voy a hablar acerca de este que lleva por nombre Incisions for Open Abdominal Surgery, que el autor es Jason S. Missel y bueno, es del año 2022. Mi nombre es Melissa Fernández. Bueno, es un poco largo, pero voy a tratar de hacerlo breve. Algo que menciona inicialmente es la base de la elección para la incisión, ¿no? Que como también se ha mencionado, es importante elegir en base a cuál es la más adecuada que brinde la exposición necesaria, ¿no? Para el proceso quirúrgico. También que éstas tengan en cuenta los cambios que se pueden dar según los hallazgos intraoperatorios o complicaciones también, y que estas también deben reducir el riesgo de complicaciones posteriores al procedimiento quirúrgico, ¿no? También mencionan básicamente las que están aquí, que es la necesidad de una entrada rápida, tener certeza del diagnóstico, tener en cuenta la constitución corporal también, ya que más adelante mencionan respecto a los pacientes con obesidad, también el potencial de sangrado, eh, también minimizar el dolor postoperatorio y se incluyen también los resultados estéticos, ¿no? Hay una comparación que realizan sobre los tipos de incisiones. Aquí lo agrupan por un lado las transversas con las oblicuas y por otro lado las incisiones longitudinales. En esta parte inicial presentan algunos resultados reportados en otros estudios. Por ejemplo, mencionan que las incisiones transversales como las oblicuas también, frente a las longitudinales, pueden disminuir la incidencia de complicaciones como las adherencias o también obstrucciones intestinales postoperatorios. También podrían disminuir la incidencia del desarrollo de hernias incisionales. Sin embargo, como podemos ver en comparación con las longitudinales, se menciona que estas podrían tener una mayor incidencia en cuanto a la infección de las heridas, ¿no? También mencionan en cuanto al impacto en la función pulmonar durante el periodo postoperatorio temprano. Esta en comparación con las longitudinales, que se realizan en la línea media, no tendrían diferencias significativas, tanto en las complicaciones postoperatorias como en el tiempo de recuperación, ¿no? Según lo que se menciona. Y bueno, al ser estos resultados no totalmente concluyentes, debido a que se mencionan diversas posturas de autores, en este artículo se menciona que la elección de la incisión seguiría siendo preferencia del cirujano según la situación particular de la operación que se va a realizar. También nos muestra otra controversia respecto al uso de bisturí o electrocirugía. Sin embargo, no se ha mostrado, según este artículo, que uno tenga un beneficio significativo sobre el otro en aspectos como la tasa de infección postoperatoria, también la tasa de complicaciones de la herida o acerca de la pérdida de sangre, como se menciona, que no son clínicamente relevantes, ¿no? La diferencia entre uno y otro. Sin embargo, la electrocirugía sí sería significativa en cuanto a la mejora del dolor postoperatorio, o sería menor, ¿no? Y bueno, respecto al uso, también mencionan el uso de un bisturí versus el uso de dos, en el cual hay, digamos, autores que mencionan el uso de un bisturí para hacer la primera incisión a través de la piel y un segundo bisturí para los tejidos subcutáneos, ¿no? Versus usar un solo bisturí tanto para la incisión a través de la piel como de los tejidos subcutáneos, ¿no? En este caso tampoco se han mostrado diferencias significativas, esto en cuanto a la infección de las heridas, ¿no? Que no hay una diferencia en cuanto al uso de uno sobre el otro. Bueno, en esta parte, más básicamente en el control del sangrado mencionan el uso de electrocauterización, pero también es importante mencionar que cuando se hace la primera incisión, cuando se está realizando, los pequeños vasos subcutáneos que se dividen, estos se contraen, ¿no? Y se controla este sangrado. También acerca particularmente de las incisiones longitudinales, mencionan que pueden haber, como también se ha mencionado, aquellas que están en la línea media, como las paramedianas y pararectus. Sin embargo, las que están en la línea media son las más frecuentes, que tienen como ventaja
que limita la posibilidad de hemorragia o lesión nerviosa, aprovechando esto que em, solamente las ramas terminales de los vasos sanguíneos y los nervios de la pared terminal terminan en esta línea media, ¿no? Esto es lo que limita la posibilidad de estos eventos hemorrágicos. También aquí mencionan que sería beneficioso para pacientes anticoagulados o con presencia de vasos epigástricos agrandados con riesgo de lesionarse también. Y otra ventaja es que esta proporciona una entrada rápida y también permite mayor expansión abdominal. Y también proporciona acceso fácil a vísceras abdominales, ¿no? Como se menciona, podría ser al hígado, al vaso, riñones, ¿no? Entre otros. Respecto a las paramedianas, como se ve en la imagen, se realizan a 2 o 5 centímetros, ya sea a la izquierda o derecha de la línea media. Se menciona como ventaja que disminuye el riesgo de complicaciones como las hernias, pero el proceso de estas tardaría más y también aumentaría el riesgo de lesionar vasos epigástricos, es lo que se menciona. Y con respecto a las incisiones en pararecto, que como se ve en la imagen, igual se hace en el borde lateral de este músculo, se menciona que ya no es usado de forma frecuente debido a que pueden causar denervación en esta zona y también llevar a parálisis. Incluso también se menciona atrofia muscular. Y aquí se recomienda que la longitud de incisión debe ser bueno, debe limitarse a no más de 2 dermatomas, ¿no? En cuanto a las oblicuas, igual como vemos en la imagen, se muestran los 3 tipos de incisión, como son los de McBurney, en este caso también se ve la bilateral, subcostal, que puede ser unilateral o bilateral, y la tracoabdominal, que, bueno, no se representa en esta figura, ¿no? Bueno, respecto a la incisión de McBurney, menciona que es, digamos, por la zona en la cual se ubica, es ideal para la realización de apendicectomías o en general cirugías donde requiere exposición del cuadrante inferior derecho e izquierdo. Sin embargo, también vemos esta otra incisión transversal que es de Roque Davis o Elliot, la cual también pasa por el punto de McBurney, ¿no? Básicamente comparte las indicaciones de la incisión oblicua que habíamos mencionado, ¿no? Y en caso de la subcostal, unilateral o bilateral, aquí se puede indicar cuando se requiere acceder al abdomen superior, ¿no? O a los flancos también, ¿no? Como aquí se menciona, puede indicarse en policistectomías abiertas, cirugías de vías biliares, ¿no? Entre otros. Sin embargo, una desventaja es que puede generar dolor postoperatorio y la estética también sería deficiente, ¿no? A comparación de la incisión de McBurney, que tiene esta ventaja en cuanto a la estética, debido a que, debido a que se realizan en las líneas de Langer. Bueno, ya por último, en cuanto a las transversales, aquí también se resalta la ventaja estética por la misma causa de la anterior que se hacen en las líneas de Langer, como está esta figura. Eh, Sin embargo, también hay ciertas desventajas que mencionan, como es exposición limitada proporcionada a la parte superior del abdomen, también la extensión es limitada, hay aumento del tiempo quirúrgico y también podría ser potencialmente mayor la pérdida de sangre, ¿no? Y en cuanto a las incisiones transversales bajas, pueden ser problemáticas cuando el panus es grande. Estas son las que vamos a encontrar. Se ha mencionado que pueden ser, bueno, están las abdominales y las pélvicas. En el caso de las pélvicas son las que aquí se mencionan, ¿no? De Maillard, de Pfanstiel y, bueno, otras como Cherneys y, bueno, entre otros, ¿no? Que son las que están en la imagen. Esta es la que justamente mencionaba, que es como que también pasa por el punto de McBurney, las indicaciones podrían ser las mismas que la incisión oblicua, ¿no? Como está en esta imagen. Y con respecto a la de flancos, sobre todo se destacaban por abordar estructuras retroperitoneales. También se mencionó como útil en el caso de pielonefritis enfisematosa, debido a que evita la contaminación del peritoneo, ¿no? Cuando existen infecciones activas, como en este caso. Y con respecto a las pélvicas, se puede encontrar las que aquí se mencionan, básicamente. Y bueno,
como están en esta imagen, lo que se puede observar es que básicamente la incisión que se realiza es a nivel inferior, transversales bajas, y básicamente se diferencia en su distancia de sínfisis del pubis, ¿no? Bueno, la que se menciona como más frecuente es la incisión de Pfannenstiel, que se puede indicar en procedimientos como las cesáreas, por ejemplo. Sin embargo, también hay ciertas desventajas que se mencionan, ¿no? Como son el riesgo de seromas, hematomas, infección de la herida, y también en algunos casos se menciona el dolor crónico, ¿no? Sin embargo, aquí eh, hay ciertos predictores que estarían relacionados a este dolor crónico, que podrían incluir el entumecimiento después de una incisión primaria, repetir la incisión, y también en los procedimientos de emergencia, ¿no? Y bueno, esta es otra de Tierney que es similar a la de Pfannenstiel. En este caso implica incidir los tendones del recto más inferior también. Y la exposición al espacio retropúbico de Retzius, que podría indicarse en este caso de retropraxia retropúbica, ¿no? Que, bueno, básicamente es la misma imagen que se ha mencionado, que se ha mostrado, ¿no?, anteriormente. Y por último, ya nos hace referencia a las incisiones en los pacientes obesos. Bueno, en este caso menciona que nos... Disculpe un momento. Bueno, aquí mencionan que las incisiones no deben colocarse en el pliegue superpuesto del panículo debido a que se tienen carga bacteriana anaeróbica. Y bueno, lo que aquí se menciona es la técnica de que deben sujetarse con pinzas, estirar eso hacia abajo. Y la incisión, realizarla en una ubicación ya sea paramediana o también en la línea media que se extienda por encima del ombligo, ¿no? Y esta técnica, según lo que aquí se menciona, es que ha demostrado una reducción de la tasa de infección de la herida de un 42% a un 3%, ¿no?, que es significativo. Y una técnica alternativa es la paniculectomía, que, bueno, va a tener como ventaja que hay una reducción significativa de la profundidad del campo quirúrgico. Sin embargo, como un aspecto desventajoso, es que este eleva la tasa de complicaciones debido a que el 40-50% de los pacientes puede presentar problemas de cicatrización. La técnica que utiliza es básicamente un par de incisiones transversales curvilíneas a través de esta área del abdomen, que se separan en la línea media, pero se estrechan a nivel de las espinas ilíacas, ¿no?, que crea esta figura ovalada, que es la que se extirpa, ¿no? Y también hay otra que es la incisión en flor de lis, en la cual se añade una segunda resección en cuña, eh, que bueno, es la imagen que básicamente se presenta en esta última parte, ¿no? Y eso sería todo. Muy bien, doctora. Muy bien. Doctor, buenas noches. Ahora voy a presentar yo mi artículo. Muy bien. Continúe, doctor. Continúe, por favor. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a presentar mi artículo sobre una revisión de la cirugía laparoscópica ginecológica de los sitios de entrada no umbilicales. Este es el autor, Howard Sharp, y fue publicado el 12 de agosto del 2022. Bueno, en la parte introductoria, pues menciona que en ginecología la cirugía laparoscópica se utiliza para muchos procedimientos, enfermedades benignas y malignas, y se utilizan enfoques convencionales, ¿no?, también conocidos como palo recto y también robóticos. Y se revisan las cuestiones generales relacionadas con los procedimientos laparoscópicos ginecológicos, ¿no?, el acceso al laparoscópico, la instrumentación y las complicaciones, así como la laparoscopía asistida por robot, y se analizan por separado. Bueno, en resumen del artículo, pues menciona las ventajas de la laparoscopía, que bueno, tiene ventajas en comparación a la laparotomía, ¿no?, incluido un tiempo quirúrgico más corto para algunos procedimientos, cicatrices más pequeñas, recuperación más rápida y
Con respecto a la evaluación preoperatoria, pues antes de la laparoscopía incluye una revisión de las comorbilidades médicas, ¿no? Y las pruebas preoperatorias adecuadas. La evaluación de los factores de riesgo de enfermedad adhesiva y otras afecciones, ¿no? Que pueden alterar la anatomía de la pared abdominal y la cavidad peritoneal. Por ejemplo, hernias umbilicales, ¿no? Apendicitis, dolor pélvico y alguna enfermedad inflamatoria. El posicionamiento intraoperatorio del paciente, pues las posiciones estándar del paciente para la laparoscopía ginecológica son la litotomía supina o dorsal, ¿no? Y si se utiliza la posición de la litotomía dorsal, las piernas del paciente se colocan en estribos. Con respecto a los instrumentos, casi todos los instrumentos disponibles para la laparotomía ahora están disponibles para su uso en la laparoscopía, ¿no? Los instrumentos que son particulares de la laparoscopía incluyen el telescopio, instrumentos para la entrada laparoscópica, la cánula uterina para manipular el útero y las bolsas y los morceladores, ¿no? Utilizados para la extracción de tejido. Con respecto a la entrada en la cavidad abdominal, pues en la entrada del ombligo, el acceso laparoscópico ginecológico se realiza comúnmente a través del ombligo, ¿no? Con frecuencia usando una aguja de Veress para la insuflación seguida de la colocación de un trocar, ¿no? Y el uso de tócares ópticos, tócares de expansión radial o técnicas abiertas son opciones alternativas para la entrada, ¿no? Y aproximadamente la mitad de las complicaciones laparoscópicas están relacionadas con la entrada inicial, ¿no? En la cavidad peritoneal. No hay datos de que un enfoque de entrada sea mejor que otro para reducir el riesgo de las lesiones al entrar. Con respecto al acceso no umbilical, pues los candidatos quirúrgicos para acceso no umbilical incluyen pacientes con sospecha de enfermedades adhesivas, ¿no? Cirugías periumbilicales previas o laparotomía, hernia umbilical o reparación previa de hernia, una gran masa pélvica, embarazos, obesidades o delgadez extrema y laxitud de la pared abdominal. Con respecto a los sitios anatómicos de entrada, los sitios abdominales no umbilicales que se usan comúnmente en la laparoscopía ginecológica incluyen el punto de Palmer, ¿no? 3 centímetros por debajo del margen costal izquierdo en la línea medioclavicular izquierda y el novelo espacio intercostal izquierdo, ¿no? Y los sitios no abdominales incluyen el fornix vaginal posterior a través del útero. El punto de Palmer y el fondo del saco uterino posterior se pueden utilizar tanto para la insuflación como para la inserción del trocar. Y el abordaje transuterino es en gran medida de uso histórico, ¿no? Pero se utiliza solo para la insuflación, seguida de la inserción del trocar en el punto de Palmer o en el ombligo. Con respecto a la cirugía periumbilical previa, para pacientes con antecedentes de laparotomía preumbilical que se someten a la laparoscopía con un trocar no óptico, se recomienda el uso de un sitio de entrada no umbilical en el lugar de entrada umbilical, ¿no? De grado 1B, y se sugiere el uso del punto de Palmer en el lugar de otros sitios abdominales no umbilicales para la insuflación, de grado 2C. Con respecto al impacto del índice de masa corporal, pues en pacientes con obesidad que se someten a una laparoscopía, se sugiere una entrada no umbilical en lugar de una entrada umbilical, ¿no? Y se usa un ángulo más cercano a la vertical en lugar de 45 grados. Y para pacientes con índice bajo, pues en los que en el premonitorio sacro es palpable y se encuentra dentro del trayecto de inserción de instrumento de insuflación, los enfoques razonables incluyen un sitio de entrada no umbilical, ¿no? O una entrada en el ombligo mediante una técnica abierta o trocar óptico. En el caso de masa pélvica o embarazo, para pacientes con una masa pélvica o un embarazo palpable y dentro del trayecto de inserción del instrumento de insuflación, los enfoques razonables incluyen un sitio de entrada no umbilical, ¿no? O una entrada en el ombligo utilizando una técnica abierta o un trocar óptico. Y para pacientes con laxitud extrema de la pared abdominal en quienes la entrada umbilical no tiene éxito, una entrada no umbilical o una técnica abierta es una opción razonable. Bueno, eso sería todo con respecto a la presentación, doctor. Muy bien, doctor. Muy bien. Buenas noches, doctor. ¿Se puede visualizar mi diapositiva? Sí, sí, doctora, por favor. Bueno. Yo encontré un artículo, ¿no? del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba,
de la revista Cirugía Andaluza, de volumen 29, que habla del cierre de la laparotomía media en cirugía electiva. Bueno, primero, pues, bueno, una definición de lo que es el abdomen abierto es, bueno, como mencionaron mis compañeros, ¿no? Es la separación de los planos cutáneos, muscular y aponeurótico con una exposición visceral controlada que puede ocurrir luego de una laparotomía. Entonces hay una clasificación que también... Bueno, y acá la importancia, ¿no? Entonces, el artículo refiere que la importancia, es un artículo de revisión, ¿no? Que refiere que la importancia del cierre de la laparotomía media va a ser dado por las consecuencias que estas conllevan, ¿no? Que se lleve una realización deficiente de la misma. Tanto pueden dar eventraciones o incluso hernias, que ya se aclaró, ¿no? La diferencia entre una eventración y una evisceración. Bueno, y bueno, se llegó a la... En ese artículo hay dos variables, ¿no? Respecto primero el material a utilizar y otro, la técnica quirúrgica recomendada. Entonces, respecto al material a utilizar, no se observaron diferencias entre una sutura reabsorbible frente a una sutura de absorción lenta, ¿no? Esto en la incidencia de la aparición de hernias, ¿no? De tipo incisionales, aunque sí va a ser a favor de la absorción lenta con menos dolor. También acá se recomienda utilizar la sutura de monofilamento frente a una sutura trenzada. ¿Para qué? Para disminuir la infección del sitio quirúrgico y por ser de absorción lenta también es conveniente, ¿sí? Y tampoco no se han encontrado diferencias significativas en la aguja a utilizar, ¿no? Tanto en el tamaño, el calibre, el arco o incluso la punta. Y también se recomienda el uso de mallas profilácticas ya en pacientes con alto riesgo quirúrgico, ¿no? Pacientes con obesidad, pacientes con sangrado quirúrgico, con cirugía previa de aneurisma o incluso fumadores o drogadictos. Bueno, y ya en cuanto a la segunda variable, en cuanto a la técnica quirúrgica recomendada, lo que va a ser favorable o recomendado va a ser el cierre en bloque frente al cierre por capas, que es presentado en menor incidencia, ¿no? De hernia incisional. Y también se recomienda no cerrar el peritoneo de forma independiente. Entonces también va a influir la longitud de sutura respecto a la herida quirúrgica, ¿no? Y con esta relación. Y bueno, se ha considerado unos puntos claves que van a ser decisivos y que van a concluir en la necesidad de esa relación, ¿no? Al menos esta relación de 4:1 frente a la longitud de la sutura respecto a la herida quirúrgica. La longitud de la sutura utilizada debe ser al menos 4 veces la longitud de la herida. También se hizo un estudio experimental en animales que ha determinado con mayor detalle la importancia de la distribución de los puntos. Y se concluyó que, bueno, en ese estudio, ¿no? Ese estudio, subestudio, se concluye en estos, pues, como una mejor técnica, la denominada small bites, que consiste, pues, en abarcar un punto de distancia del borde facial no mayor entre 5 a 8 milímetros, ¿no? Y distancia entre puntos no mayor de 5 milímetros, ya esto utilizando ya el hilo de sutura de menor calibre, que muy posiblemente pueda resistir la tensión, ¿no? Perdón. Entonces, a manera de conclusión, en este artículo no hay una evidencia significativa, no se ha conseguido obtener una evidencia científica de calidad suficiente como para poder establecer una relación o un cierre de laparotomía sistematizado, ¿no? Fundamentalmente por el déficit en la recogida de datos que se hizo en este hospital y la variabilidad del material utilizado en los estudios. No se llegó a un consenso. Y actualmente solo se puede guiar por recomendación de expertos que van a proponer realizar una recogida exhaustiva de datos en informes quirúrgicos para poder más adelante realizar estudios clínicos con todas las variables necesarias. Bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Creo que acá se concluye el seminario.